esta semana. Seguramente algún equipo colombiano que se enfrenta con el equipo paraguayo. Está cerrando los últimos partidos de esta semana. De la, ¿cómo se dice? La competencia en Colombia en ese caso. Claro, no, en realidad la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana se juega en todo el continente. En toda Sudamérica. Hay seguramente un equipo colombiano juega en Paraguay. Nosotros le damos más importancia a los argentinos. ¿Esta es nuestra última semana de partidos en Argentina? La última semana de partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Después tenemos el fin de semana partidos de Copa Argentina. Y la semana que viene algún partido más de Copa Argentina va a haber, que es la única competencia que se va a disputar durante el Mundial. Y la Copa Argentina, para los que no sabemos de fútbol, convive con el clausura y el cierre. En el medio, o sea, la apertura ya terminó, campeón Belgrano. La clausura va a empezar en agosto, pero en el medio que está el Mundial va a haber algunos partidos de Copa Argentina, solamente. Bueno, Copa Argentina, chicos, es lo que hay. Quiero saber qué pensás vos de esta normativa que busca tener una adenda para corregir los octógonos de los alimentos que están en góndola hoy en la Argentina. Para tener un poco de contexto, los países que usan octógonos en los alimentos son principalmente sudamericanos. Les voy a nombrar algunos, porque recién estaban mirando cuáles son los que los usan, y tenemos Chile, México, Argentina, Colombia, Uruguay y Perú. Chile, México, Argentina, Colombia, Uruguay y Perú. Son los que usan octógonos en los alimentos en las góndolas. ¿Para qué sirve esto? Para que un consumidor que quizás no está tan atento al producto que va a comprar se entere si el producto tiene exceso de azúcar, exceso de sodio, tiene exceso de algún otro ingrediente que puede ser nocivo o perjudicial para la salud. Bueno, el gobierno quiere buscar la alternativa de modificar esta ley de octógonos para poder alinearse un poco más con lo que pasa en Europa y en los Estados Unidos, que usan algo que se llama Nutrition Facts, que es como una especie de cuadro de doble entrada donde vos tenés la información del aspecto que tenés que mirar y cuánto sodio, grasa, saturada, azúcar, etcétera, tiene el alimento. Por otro lado, tenés en Europa una serie de señaladores como semáforo, que es rojo, amarillo y verde, y te indican si es muy nutritivo, menos nutritivo, poco nutritivo. ¿Vos qué pensás? ¿Lo tienen que modificar? ¿Te sirve de algo? Yo particularmente no, pero hay gente que sé que se fija mucho en esas cuestiones porque tienen que ver con la salud y con el cuerpo de cada persona. Mientras que esté de la manera que quieran. Claro, la información tiene que estar por ley. Exacto. Después siempre tiene que estar. De la manera que esté. Vos, antes de los octógonos, vos no te acordás, pero la información estaba en una letra chiquita detrás del envase. Exacto. Bueno, la idea es buscar que esa información se transforme en un cuadro y vaya un poquito más grande detrás del envase. Bien. Como tiene Estados Unidos. No sé qué va a pasar. Esto va a diputados. Mira. Y se van a pelear por este tema. ¿También luego, se van a pelear por eso? Por todo se pelean. Dios y después mío. van a ir a buscar la media sanción en el Senado y ahí van a participar los senadores que representan a las provincias y en función de lo que diga el sector alimenticio, que son los que en general hacen lobby por esto, van a votar a favor o en contra. En su momento, cuando esto se discutió, acordate que las empresas no querían que esto pasara porque tenían que poner dinero extra para hacer el packaging nuevo para todos sus productos. Vos imaginate lo que era reimprimir todas las etiquetas y de todos los envases. Una fortuna. Una fortuna. Lo tuvieron que hacer. Ahora ya lo hicieron. El problema es que si vos hoy, por ejemplo, querés exportar un alfajor que tiene un sello en el medio del alfajor a un país como los Estados Unidos, tenés que cambiar el packaging. Porque el sello ya no significa nada. Entonces tenés que ponerle el Fact Nutrition atrás. Estaría bueno que, capaz lo que digo no es lógico, pero vos me sabrás corregir, que la Organización Mundial de Salud, que tal cual dice su nombre, es de todo el mundo, mantenga un estándar para todo el mundo, del mismo packaging. Un poco difícil porque acabamos de salir de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, así como Estados Unidos, estamos out. Entonces ahora ya no nos interesa demasiado como país. O sea, nosotros hacemos lo que quiere Estados Unidos. Básicamente. Bien. O en muchas cosas. Pero en esta nos salimos y no tendría argumentos suficientes como para justificarte por qué, pero Argentina... Porque lo hizo Estados Unidos, capaz, ¿no? No, y porque Argentina, según los argumentos de la Casa Rosada, y no son míos, es que tiene un sistema de salud muy robusto, entonces no necesita de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sistema de salud robusto? Bueno. ¿Quién? ¿Qué decirte, Mariano? ¿Argentina? No, sí, comparativamente con la región somos mucho mejores en cuanto a la calidad de la salud. Lo que debe ser la región, entonces. Bueno, imagínate. 11 80 697 9. Me gustaría o nos gustaría que nos dejen audios a ese número de WhatsApp 11 80 697 9 para escuchar qué piensan respecto a esto que estamos conversando con Mariano. Vos que te estás vistiendo, vas a salir a trabajar o vas al gimnasio o estás llevando o volviste de llevar a los chicos al colegio, copate y dejanos un audio. 97.9 Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos.
5 minutos pasaron de las 7 de la mañana. Hay neblina en la ciudad de Buenos Aires, los accesos complicados. Romina Winner, ¿cómo estás? ¿Cómo está la calle? Buen día, Julieta. Bueno, así como lo estás anticipando, hay bancos de niebla que reducen la visibilidad de conducción, sobre todo muy afectado el complejo Zárate-Brazo Largo, toda la ruta nacional 12 del Mercosur, entre los kilómetros 85 y 119. Ahí hay un corte de tránsito y lo que se está llevando adelante es el tránsito asistido por parte de Gendarmería Nacional con modalidad cada 20 minutos por sentido de circulación. Así que hay muchas demoras y hay que transitar con suma precaución. Lo mismo está ocurriendo con la presencia de bancos de niebla en la Ruta Nacional 8 entre Pergamino, provincia de Buenos Aires, y La Carlota en Córdoba. Niebla en la autopista Buenos Aires-Rosario-Córdoba, conocida como la Ruta Nacional 9. También niebla en la autopista Buenos Aires-La Plata en diferentes sectores. Estas están todas habilitadas, pero con precaución. Hay que llevar luces bajas encendidas, faros antiniebla quienes los tienen y bajar la velocidad. Se acaba de liberar hace un rato un choque fatal que hubo en Panamericana, en el ramal Campana, justo en el kilómetro 41 en sentido al norte hacia Rosario. Ahí se produjo un incidente en el que se vio involucrado un motociclista y murió. Además hay un fuerte operativo por un choque en Delepiane y General Paz en sentido a provincia. Por la niebla está afectado el tren Belgrano Sur en sus dos ramales, Marinos y González Catán. Lo mismo ocurre con el tren San Martín, están operando con retrasos. El tren Roca, ramales Cor, Ezeiza y Bosques, vía Temperley, con retrasos por un incidente en Gerli. Y los vuelos, tanto en Aeroparque como en Ezeiza, con demoras por la niebla. O sea, una mañana bien complicada, Juli. Excelente, gracias Romy, nos reencontramos. Chau, chau. Chau. ¿Dónde estamos? El ahora necesita contexto. Now 97.9. Durante el fin de semana se movilizaron 1.440.000 personas, digo bien, turistas que recorrieron la Argentina. Algunos hicieron una estadía de un día, que fueron y volvieron al día siguiente, otros se quedaron 2 o 3 días. El promedio de la estadía fue de 2,1 noches entre todas las personas que viajaron. Y esto generó un impacto económico directo de casi 340.000 millones de pesos. Es un 9% más que en el mismo fin de semana de 2023. Ahora el gobierno va a empezar a comparar los datos estadísticos, por ejemplo, en este caso del turismo, contra el primer año en el que se consideraron que esos datos eran positivos en cuanto al consumo y al gasto de los hogares. Bueno, esto fue un 9% más que en 2023. Cada turista gastó 112.000 pesos promedio, con un aumento real del 18% frente a 2023, con una inflación que era 20 o 30 veces mayor a la actual. Ayer en el Tedeum, recuerden, ayer estuvimos recordando y recitando en vivo todo lo que estaba pasando en pantalla cuando el presidente y su gabinete se acercaban de Casa Rosada a la Catedral porteña para entrar a la misa del arzobispo porteño, José García Cuerva, y ayer durante el Tedem el arzobispo dijo: basta de arengar a la división y polarización. Pensamos que el discurso iba a ser bastante más agudo, sobre todo respecto de la economía, pero evidentemente en la misa anterior del domingo él fue bastante más crítico con el país en cuanto a su economía y en cuanto a la cantidad de pobres y demás, y ayer se concentró en la polarización y división de los bandos. Él habla de la grieta sin llamarla grieta. García Cuerva dijo que lo importante es el diálogo y el encuentro, fustigó a los haters, porque habló de redes sociales, y el terrorismo de las redes. Pidió empatía, criticó a quienes arengan la polarización. García Cuerva se concentró en lo que pasa en las redes sociales, no sé si es él quien participa o no, pero le cuentan, y en parte de su discurso dijo que no más haters. Haters de hoy, sentado frente a una computadora de su escritorio o cómodamente instalados delante de una pantalla para hacer terrorismo de las redes, descalificando y difamando. ¿Qué vigencia tienen entonces las palabras del Papa León cuando decía en febrero de este año: los invito a abstenerse de utilizar palabras que afectan y lastiman a nuestro prójimo? Empecemos a desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse, a las calumnias. Esforcémonos en cambio por aprender a medir las palabras y a cultivar la amabilidad. García Cuerva también dijo que si la sociedad no se pone de acuerdo y no tiramos todos para el mismo lado, esto es en criollo, nadie se salva solo.
4 actores que son esenciales para la Argentina de hoy. El actor del bien común, no como la suma de intereses, sino como la capacidad de una nación de velar por todos sus hijos, especialmente por los más necesitados. El actor del diálogo, escuchando a todos, respetando, hablando cordialmente, buscando consensos en la diversidad. El actor de la amistad social, basta de arengar la división y la polarización, porque nadie se salva solo, como nos decía el Papa Francisco. Bueno, por supuesto que el gobierno tomó nota de esto que escuchó y tomó el discurso como un discurso no amigable, pero tampoco fue un discurso crítico hacia el gobierno. Así que no hubo ninguna declaración en contra de las palabras de García Cuerva, que claramente están en las antípodas ideológicas del gobierno. Ahora sí, Mariano, tenemos que hablar de deportes porque se está terminando el torneo en Argentina. Me dijiste, es el último fin de semana antes del Mundial y nos ponemos en clima mundial. Sí, ya estamos en clima mundial. Sí, ya estamos. Yo no me doy estamos. Cuenta. Sí, yo creo que sí. Ya estamos a partir de esta preocupación que hay con tantos jugadores que tenemos lesionados. Tenemos 9 jugadores con posibilidades de ir al mundial, porque recordemos que todavía no está la lista de los 26. Sí, es cierto. ¿Y se va a dar entre jueves y viernes. Entre jueves y viernes se va a dar a conocer la lista de 26, porque ya el próximo sábado está viajando el cuerpo técnico de la selección argentina y el próximo lunes comienzan los entrenamientos en Kansas. Con los 26 convocados y con algún otro jugador que se sume para entrenar por lo menos por 15 días hasta que Argentina debute en el Mundial, por si hay que cambiar alguno por lesión. Así que a partir en menos de esa una semana ya están entrenando en Kansas. El lunes empieza el entrenamiento. El lunes, que es primero, empiezan los entrenamientos en Kansas con los 26 convocados, como te decía, y algunos jugadores más que se sumen a esos primeros 15 días hasta que empiece el Mundial. Porque acá Argentina tiene 2 partidos. Juega el 6 y el 9, son los últimos 2 amistosos. Si llega a haber alguna baja, tener los jugadores ahí a mano para reemplazarlo de la lista de 26. Entonces, esta semana tenemos Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Los equipos argentinos que todavía tienen chances de seguir adelante en la competencia se juegan esta semana la clasificación. Recordemos, algunos ya están clasificados, otros ya están eliminados. Después lo vamos a comentar. Y el fin de semana hay partidos de Copa Argentina, porque la intención es terminar de jugar los 16 avos de final de Copa Argentina y retomar después del Mundial. Así que agenda futbolística todavía tenemos. Y además, obviamente, van a seguir desarrollándose el resto de los deportes. Ya se está jugando la clasificación de Roland Garros, va a seguir la Fórmula 1, pero lo que es fútbol se termina todo esta semana y el fin de semana. ¿Me vas a contar en detalle después qué piensa la comunidad futbolística respecto de lo que dijo Messi ayer, que le pasó en su pierna? No me acuerdo si es derecha o izquierda. Sí, a ver, no está claro qué le pasa a Messi. La realidad no es le esa. gusta mucho contar qué pasa. No, es que el tema es que el Inter Miami dio un parte médico hablando de una sobrecarga muscular. ¿Qué significa eso? ¿Una contractura? Tenés el músculo cargado y cansado, por eso está sobrecargado. Entonces sentís una molestia. Sentís una molestia, pero eso no lo hace a Leo salir como salió ofuscado el domingo del partido del Inter Miami. Y por eso te digo, vos tenés el parte médico del Inter Miami que va a haber una sobrecarga muscular. Y por otro lado, desde adentro de la selección argentina, que no es oficial el parte médico, pues no lo hace la selección, lo hace el Inter, te hablan de una distensión. O sea, de una ruptura muscular chiquitita, pero ruptura al fin, porque por eso necesita de 10 a 14 días de recuperación. Si vos tenés una sobrecarga, no necesitas de 10 a 14 días. Entonces yo creo más lo que dicen de adentro de la selección argentina que el parte del Inter Miami, que es muy livianito y habla de una sobrecarga. Por una sobrecarga no tenés de 10 a 14 días. Así que lo vamos a desarrollar después. Excelente. 97.9 Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Bienvenido y buenos días, Ezequiel Marcusi. ¿Cómo estás? Buenos días, Juli, Mariano, ¿cómo están? Muy buenos días para ustedes. Y estamos disfrutando de la mañana con 8 grados. Hola, ese querido. Sí. 8 grados, ¿cómo andan? 8 grados y bueno, y otra vez neblina, neblina en la ciudad y niebla en el conurbano. En el conurbano y gran parte de la provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos. Hay una advertencia nuevamente del Servicio Meteorológico Nacional para gran parte de la provincia de Buenos Aires, esto es centro-norte de la provincia de Buenos Aires, también parte de la costa bonaerense, parte de Santa Fe, más que nada el este santafesino, Entre Ríos y también Corrientes, por la formación de neblina y bancos de niebla, que nos va a acompañar gran parte de la jornada. Ahora está reduciendo la visibilidad en gran parte de esta zona que acabo de mencionar, pero se va a mantener por lo menos hasta el mediodía en algunos sectores. Así que eso va a impedir que suba mucho la temperatura hoy. La máxima igual está estimada en 16 grados, va a estar agradable, con cielo parcialmente nublado en la tarde. Pero cuando hay neblina y bancos de niebla,
a veces se siente un poquito más fresco cuando se va evaporando esta neblina y bancos de niebla. Así que la máxima hoy, 16 grados, va a estar fresquito. Hay que salir con un buzo por lo menos, algo bien abrigadito, porque lo van a usar, lo van a usar todo el día. Excelente. Bueno, vamos a estar esperándote en la próxima salida si nos das más datos sobre el resto del país. ¿Te parece? Sí. Les voy a mostrar qué áreas están bajo advertencia, según el Servicio Meteorológico, y les cuento también cómo sigue la semana. Excelente. Gracias, ese. Chao. ¿Dónde estamos? Noticias que llegan cuando tienen que llegar. Ayer el presidente de la Nación encabezó una reunión de gabinete por primera vez en un tiempo, con foco en la gestión de cada ministerio y además sin mencionar temas de la interna. Se mostró muy amigable con todo el equipo de gobierno, con todo el gabinete, pero también con aquellos que se sumaron a esta reunión y no son parte del gobierno, como es el caso de Patricia Bullrich. Se sacó fotos con Patricia Bullrich a los abrazos, estuvo palmeando y abrazando también a Santiago Caputo y por supuesto saludó muy amablemente a Martín Menem, que es el principal colaborador de su hermana Karina Milei. Dejando de lado la interna, que para él está saldada porque dice que es un tema de egos y que él no tiene nada que hacer frente a poner orden en lo que piensa cada uno de ellos, porque para los libertarios no hay una verticalidad, sino que simplemente cada uno puede decir y pensar lo que quiera porque son personas individuales. El presidente, durante casi una hora de locución frente al gabinete, explicó la teoría del Estado como seguro. Y les regaló, escuché esto, Mariano, les regaló a cada uno un libro que él compró especialmente para cada integrante del gabinete, que se llama La teoría del caos de Robert Murphy. Él lo que explicó básicamente es que el Estado funciona como un seguro para cubrirte a vos ante emergencias en los distintos aspectos en los que el Estado tiene que trabajar. Por ejemplo, la salud, la seguridad, la defensa, en este caso escolaridad y educación, pero no en el resto de los aspectos en los que el Estado se mete e intenta buscar ocupar un lugar en el mercado de privados. Eso hace que si el Estado no es eficiente, se vuelve un mercado muy regulado y muy costoso para los ciudadanos, porque todos con nuestros impuestos estamos todo el tiempo sosteniendo un Estado grande. Él primero dio la clase teórica y después lo asistió Federico Sturzenegger, que es quien va a desregular muchos de los aspectos y las normativas para que exista la posibilidad de quitar impuestos en el futuro y de que el Estado fluya y funcione con la menor necesidad y costo posible, es decir, con menos personal y con menos presupuesto. Desarrolló el concepto de que el Estado es un mega gestionador de seguros, como les dije, y dijo, si se desregula tal que haya mercados más completos, competitivos y seguros, estamos logrando algo más eficiente. Esto en economía se llama crowding in, es decir, dejar que las empresas avancen por sobre la potestad del Estado. Esto no había pasado en los últimos, ponele 90 años. Entonces para ellos es como una mirada distinta y diferente a lo que se está haciendo hoy respecto de lo que se hacía. Los ministerios tienen que trabajar de la misma forma que implementa el Poder Ejecutivo o el Estado Nacional en su interior. Es decir, que los desafía a que logren en cada ministerio que hagan exactamente lo mismo que él está haciendo a nivel nacional. Y dice que para el equipo económico, economía de abril y de mayo van a ser quizás meses bisagra, porque vamos a ver una recuperación en la economía real, como también una recuperación en el salario real, y esto va a depender no solamente de la baja de inflación, sino también de cómo recuperen su actividad las distintas actividades del EMAE o de la actividad en general. En el último EMAE vimos que prácticamente de 15 sectores, 14 subieron y el único que cayó fue el Estado. Bueno, la idea de ellos es que esta foto se replique a partir de abril, de mayo y de junio para dejar este primer semestre atrás y entrar en un semestre totalmente de crecimiento. Y por último, lo único que tengo para contarles de este momento, algo interesante es que cuando estaban en medio de la reunión de gabinete, esto te va a gustar, es como un dato de color, empezaron a escuchar los gritos de las personas que estaban apostadas en la reja de la Casa Rosada. Y parece que el ministro del Interior, Santilli, dijo, bueno, vamos a ver qué pasa. Y empezaron a salir de a uno al balcón y uno de los primeros que salió, que fue Santilli, dijo, hay mucha gente afuera esperando que salgas a saludar. Entonces ahí fue cuando salió el presidente de la Nación junto a su hermana, junto a Santiago Caputo y al resto de los ministros a saludar al balcón que da a el Salón Eva Perón donde se estaban reuniendo, justamente porque había mucha más gente de la que esperaban
y les pareció un gesto para con la gente que se había ido hasta Casa Rosada a saludar, una vez que empezaron a levantar el vallado de seguridad, porque no se olviden que él tuvo que cruzar caminando desde la Casa Rosada hasta la catedral. Claro. Esos 150 metros tenían que estar seguros. Entonces fueron vallando en capas para que la policía pudiera tener control sobre las personas que se apostaban a ver ese mini desfile entre granaderos a caballo y el gabinete de ministros con el presidente a la cabeza. Después que eso terminó, que esa movilización de alguna manera se desagotó porque toda la cúpula se fue a Casa Rosada, empezaron a levantar vallas. Y toda la gente que se iba apostando desde el Cabildo hasta la Casa Rosada se fue acercando hasta la reja que tiene hoy la calle Balcarce. Bueno, cuando salieron al balcón estaba repleto de gente, entonces salieron, por eso vimos imágenes, mira, ahí tenés las imágenes para los que nos están mirando en YouTube, imágenes de todo el gabinete saludando con el presidente sin el saco. Eso fue bastante espontáneo, no fue planificado. Me cuentan que una vez que terminó la reunión de gabinetes, el presidente se tomó unos minutos para salir a la explanada y saludar a la gente que estaba afuera. Y también escuchamos por primera vez la voz de Karina Milei, que cuando llegaba a Casa Rosada después de haber estado en la catedral, se cruzó con algunas personas que le gritaban Karina y ella les dijo: gente, gracias por aguantar. Y fue el único momento en que se la escuchó hablar. Hace mucho que no escuchamos la voz de Karina. Yo no le conozco la voz. Bueno, imagínate. Entonces esto fue como la nota de color del porque día. nunca dio una entrevista, por lo menos. Dio una entrevista en un medio, en un streaming, pero porque fue a hablar de mascotas, de perros. Fue la única entrevista que dio. ¿Ya era gobierno o todavía no? Sí, ya era gobierno. Era la secretaria de la Presidencia de la Nación. Pero ahí se le conoció la voz por primera vez. Mirá. Lo que pasa es que no tomó tanta relevancia porque no dijo nada importante respecto no de habló la del política. tema, no habló de política, habló de perros. Y fue con su mascota. Ah. Era un programa de mascota, fue con su mascota, habló mirá. sobre lo importante que era para ella tener a su perro y lo importante que era para Milei sus perros. Y la mosca. Y la mosca que me persigue. Exacto. Bueno, ¿qué tenemos entonces en tu mundo? Así me sacás de la mosca. Bueno, empezamos a hablar de lo que va a ser esta semana los partidos de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana, porque se define la suerte de los equipos argentinos. Recordemos que ya hay algunos que están eliminados, por ejemplo Lanús en la Copa Libertadores, y en cuanto a la Copa Sudamericana, Riestra y Barracas ya están eliminados. Pero el resto de los equipos argentinos todavía tienen chance de avanzar, sacando obviamente los que ya están clasificados en Libertadores Central, Independiente Rivadavia, y en Sudamericana River. Hoy tenemos partidos que involucran a equipos argentinos. A las 19... por Copa Libertadores, Lanús recibe a Mirasol. Lanús ya está eliminado de la Copa Libertadores, pero quiere jugar la Copa Sudamericana. Para eso necesita terminar tercero de su grupo y para eso necesita un punto. O sea, en el partido de hoy, empatando, ya se asegura el tercer lugar y va a jugar Copa Sudamericana. Pero ganando obviamente también. Sí. Pero si pierde y gana Always Ready de Bolivia, lo alcanza en puntos y lo deja en el cuarto lugar porque entre partidos entre sí tiene mayor puntos Always Ready. Hoy, para desempatar en igual cantidad de puntos, se cuentan los partidos entre sí. Y Always Ready tiene más puntos que Lanús en los partidos entre sí, por eso si gana el equipo boliviano y Lanús pierde, Lanús queda en el cuarto lugar y se despide del año, ya no juega ninguna competencia internacional, así que necesita por lo menos un punto Lanús. Y después a las 21:30 en La Plata juega Estudiantes contra el Deportivo Independiente Medellín. Este equipo tiene 7 puntos y Estudiantes tiene 6. Si Estudiantes gana, lo pasa, queda segundo y sigue a Libertadores. Si empata o pierde, Estudiantes queda tercero y va a jugar Copa Sudamericana. Y a Libertadores le queda una semana. Esta semana se define todo, la fase de grupos. Y ya quedan los clasificados a la próxima instancia que se va a jugar después del Mundial. Se hace como una especie de pase. No puede haber fútbol durante el Mundial. No hay competencia en ningún lugar del mundo durante el Mundial. Por eso la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana termina esta semana la fase de grupos y después retoma después del Mundial, cada competencia. Entonces, Lanús necesita un punto para terminar tercero y jugar Copa Sudamericana, ya está eliminado de Libertadores. Y Estudiantes necesita ganar para seguir en Copa Libertadores. Si empata o pierde, va a jugar Copa Sudamericana. Esos son los dos equipos que juegan hoy por la Libertadores. Y en cuanto a la Copa Sudamericana, juega Palestino Riestra a partir de las 19 en Chile, con Riestra ya eliminado de la competencia, y a las 21:30 juega San Lorenzo, que se busca el pase a la próxima instancia. San Lorenzo está puntero, tiene 7 puntos, recibe a Recoleta de Paraguay, que tiene 5, y el otro partido del grupo es Cuenca de Ecuador con 6 y Santos con 4. O sea, San Lorenzo 7, Cuenca 6, Recoleta 5, Santos 4. Todos pegaditos, todos peleados. Así que San Lorenzo ganando se asegura seguir en Sudamericana como primero del grupo. Empatando dependerá del resultado del otro partido para ver en qué situación queda. Así que ese es el panorama de los 4 equipos argentinos que juegan hoy. 2 por Libertadores y 2 por Sudamericana. Excelente. 24 minutos pasaron de las 7 de la mañana. 7 grados 7 en la ciudad de Buenos Aires y subiendo algo la temperatura. Mucha neblina en la ciudad, niebla intensa en los alrededores. Tengan cuidado si salen con el auto. Now.
Bienvenidos a bordo de la promo mundial YPF. Les solicitamos abrochar sus cinturones y llenarse de energía para alentar a los campeones. Vení a YPF, raspa y viajá. Hay un ganador por semana. Los campeones te están esperando. Vení a YPF y viajá a alentarnos. Promoción Argentina llena de energía. Aplica condiciones y limitaciones. Más información en estaciones adheridas en API, YPF y YPF Sociedad Anónima. Este Día del Padre, Baquiano Almacén presenta sus boxes gourmet con vinos seleccionados, quesos y fiambres premium pensados para regalar y compartir. Atención personalizada en sus locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Cada box se prepara con productos de primera calidad. Más información y pedidos en Baquiano Almacén. Baquiano Almacén, el almacén de tu barrio. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. Marcelito, grieta nueva en casa. Fácil, Poximix. Mirá que desde las que arreglás se vuelven por el movimiento. Entonces, el nuevo Poximix sella grietas y fisuras. Proba el nuevo sellador pintable de Poximix para grietas flexibles. Poximix, sabe de paredes. La batería es Williard. Mi batería es Williard. Noticias en tiempo real. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. La mañana de Now 97.9.
acompaña. En la Argentina hay un boom de venta de motos en el primer cuatrimestre de lo que va del año. Y esto pareciera ser para la industria una buena noticia. Sin embargo, si comparamos la cantidad de motos por habitante en Argentina con otros países emergentes, nos damos cuenta que a pesar de no tener un mal indicador, es un mal indicador para mostrar que el transporte público es ineficiente. Y ese es la contracara, o esa es la contracara de tener un dato bueno en ventas, pero un dato malo en transporte público. Hay 2 papers económicos de universidades de Asia que muestran que cuanto más motos hay en la calle, menos desarrollado está el transporte público en las ciudades donde se usan. En abril fue el mejor mes de venta de motos en la Argentina, récord histórico. Se vendieron más de 80.000 unidades y son más de 100.000 motos respecto a cantidad de autos 0 kilómetro. Esto se explica por 2 cosas, porque las motos son más accesibles y porque con el acceso al crédito de familias que antes no tenían, hoy pueden cuotificar la compra de una moto. Una moto de baja cilindrada hoy cuesta alrededor de 1.400.000 pesos, algo así como $1.000. Para una familia que tiene ingresos bajos, si lo puede cuotificar, puede acceder con el salario de 2 personas en un mes a una moto que le va a resolver el problema de movilidad, sobre todo cuando tiene que atravesar muchas cuadras para llegar hasta la parada o pasar por zonas peligrosas por la inseguridad de camino hacia tomar el colectivo, el tren o el subte. Lo que tenemos que decir respecto de esto es que los que deciden, los policymakers, los que deciden sobre las políticas públicas en la Argentina, básicamente miran cómo desarrollar el transporte, porque este es un indicador que, además de mostrar que el país es emergente, indica que la capilaridad del transporte público no es eficiente. Puede haber muchos colectivos dando vuelta por la ciudad o por el AMBA, incluso en el interior, sin embargo, hay zonas a las que no llegan. Y esto se llama capilaridad. También es cierto que Argentina, en este caso la ciudad de Buenos Aires y los alrededores, tiene el segundo sistema de transporte urbano más grande del mundo después del de Beijing. Pero no es suficiente. Fíjense que Argentina tiene hoy una moto cada 11 personas, cuando Brasil tiene una moto cada 9, Italia tiene una moto cada 9, Colombia tiene una moto cada 7, tenemos a Tailandia una moto cada 2 personas. Fíjense lo que es esa población de motos dando vuelta por la calle. Indonesia tiene una moto cada 2 y Vietnam tiene 3 motos cada 4 personas. O sea, hay casi más motos que personas. Ahora, si miramos qué pasa en los países desarrollados con sistemas de transporte eficientes y que llegan a prácticamente todos los hogares, fíjense que Alemania tiene una moto cada 18 personas. Argentina una cada 11. Alemania una cada 18. Francia una moto cada 20, Estados Unidos una moto cada 37 personas y por último Canadá una moto cada 50 personas. Esos son países a mirar y países a copiar. El Estado no invierte en transporte público, en trenes, en subtes y en líneas colectivos reguladas porque le falta presupuesto, porque hace años que ese dinero se destina a otra cosa. Entonces las motos completan el vacío para cubrir esa última milla. Como les dije, la moto de baja cilindrada es accesible para una gran parte de la población que hoy no puede comprar un auto, pero sí puede acceder a una moto o incluso una bicicleta. Y además, la moto tiene otra funcionalidad, que no solamente es de transporte, sino de trabajo, porque como saben, hoy los trabajadores independientes que utilizan las apps para tener un ingreso adicional pueden llegar a ser cadetes o usar la moto como el instrumento para el delivery con un costo más bajo que hacerlo a través de la bicicleta o a pie. Entonces, esto es una solución inmediata de cortísimo plazo con un bajo nivel de entrada. La teoría de la curva U invertida significa que a más cantidad de ciclomotores de baja cilindrada en una economía, hay menos posibilidad de que ese transporte esté desarrollado o que esté en vías de desarrollarse. A mejor transporte urbano, como le pasa en las grandes urbes de las ciudades desarrolladas, hay menos cantidad de motos y esto lo dice la evidencia. Entonces la pregunta es, ¿Argentina está viviendo un boom de ventas de motos porque la economía crece o la Argentina ve un boom de ventas de motos porque llega a un nivel de desarrollo de los hogares, de desarrollo económico de los hogares y no encuentra con la asistencia del transporte público que necesita para moverse? Lo que pasa ahora suena en Now. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Actualidad. Más música pensada para vos.
Vamos a hablar un poquito de la selección argentina en la previa del comienzo de la Copa del Mundo, que va a ser el próximo 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica, y con el debut de la selección argentina, que va a ser 5 días más tarde, es el 16. ¿Va a ser difícil eso? Yo creo que la primera fase no. Los rivales no son tan exigentes como me parece que la Argentina, campeón del mundo, los tiene que pasar sin sobresalto. Lo importante empieza a partir de 16avos de final, siempre recordando que este mundial, como se fue la cantidad de equipos, selecciones a 48, vamos a tener una instancia previa que es 16avos de final, cuando en los mundiales anteriores, después de la fase de grupo, empezaban los octavos. Empezaron a llegar jugadores a nuestro país porque el fin de semana terminaron las principales ligas europeas y algunos de esos jugadores que están llegando a nuestro país seguramente vayan al periodo de la AFA a realizar algunos movimientos como para no estar parados. No es obligatorio, obviamente, como contamos antes, Juli. La obligatoriedad de los convocados va a ser estar el próximo lunes 1 de junio en Kansas para comenzar con la preparación de cara a los partidos amistosos. Argentina va a jugar el 6 con Honduras y el 9 con Islandia, y después el debut que va a ser frente a Argelia el 16. Bien. Entonces, esa obligatoriedad de los jugadores es a partir del lunes que viene, pero esta semana algunos van a ir al predio a moverse. Ayer llegaron varios jugadores durante la mañana, durante la noche, y uno de los que llegó al país fue Juliano Simeone, que ayer en el aeropuerto de Ezeiza dijo esto ante los periodistas. Bueno, a ver qué deciden, y acá estamos para entrenar y bueno, a ver qué toca. Bueno, hay un montón de buenas selecciones, ¿no? España, Francia, Inglaterra. Ya terminó la temporada nuestra, ahora estamos acá centrados en lo que viene. No, ¿cómo me da consejo? Como cualquier papá que da un hijo. Bueno, pero es alguien que sabe sobre el tema. No, bueno, jugó 3 mundiales. Sí, entonces Juliano Simeone anoche cuando llegó a nuestro país, insisto, no están obligados a salir a entrenar esta semana. El que quiera esta semana estar de vacaciones, está de vacaciones. El que quiere ir un rato al predio a moverse para no estar parado, lo va a hacer. Y una vez que se conozca la lista entre jueves y viernes de 26, los que estén acá en el país y se quieran subir al avión el próximo sábado con el cuerpo técnico, lo van a hacer. Los que estén de vacaciones en el exterior, o el caso de Messi y de Rodrigo de Paul, que están en Miami, se irán directamente para Kansas el próximo lunes. Lo que te decía antes, Juli, con respecto a los lesionados, hoy tenemos 9 jugadores argentinos con distintas molestias, que ninguno va a tener problema en llegar al comienzo del Mundial, pero seguramente muchos no participen de los partidos previos. Caso Dibu Martínez, caso Cuti Romero y caso Leo Messi, que me parece que los van a preservar para que lleguen al debut. El resto me parece que van a estar en condiciones de llegar, aunque sea para disputar alguno de los 2 partidos amistosos que tiene Argentina en Estados Unidos en la previa del debut en la Copa del Mundo, que va a ser el 16. Lo que te decía de Messi, que a mí me llama la atención, ¿por qué? Porque desde el seno de la gente cercana al jugador y de la selección argentina, extraoficialmente te hablan de una distensión en la pierna izquierda, y que eso lleva de 10 a 14 días de recuperación. Y cuando vos lees el parte médico del Inter Miami que publicó ayer, habla de una sobrecarga por fatiga muscular sin dar tiempo de recuperación. Entonces, o sea, no reconoce una lesión. El Inter Miami no reconoce una lesión, habla de una sobrecarga muscular, y en ese parte médico no habla de un tiempo de recuperación, porque la sobrecarga muscular tiene 2, 3, 4 días, claro. Descanso y listo, el músculo se recupera. Pero desde el entorno del jugador, y viendo las imágenes del domingo, cómo se fue Messi de la cancha, con la cara de pocos amigos que tenía y preocupado, que pidió el cambio enseguida y se fue directo al vestuario, le creo más al entorno del jugador y a lo que dicen dentro de la selección argentina de esta distensión que lleva de 10 a 14 días en la misma pierna, a la izquierda, en el mismo muslo, el isquiotibial, que siempre lo tiene mal traer Leo, donde tuvo desgarro, donde tiene una cicatriz. O sea, es la misma pierna que le da malos... Es la misma pierna que siempre lo molesta, que siempre se masajea en los partidos, como lo ves en varios momentos del partido que se la toca, el isquiotibial izquierdo. Entonces, por eso te digo, a ver, ¿es para preocuparse? Yo creo que no, hoy. Vamos a ver cómo es la evaluación, son de 10 a 14 días, imagino que no va a estar en ninguno de los 2 partidos amistosos, y vamos a ver cómo llega para el debut en la Copa del Mundo. Hay tiempo, hoy estamos a fin de mayo, Aparte, el debut es el 16 de junio de Argentina, entonces va a llegar bien. Los que también van a llegar con lo justo, como te decía, son Cuti Romero, después de esa fractura que tuvo en el dedo, anular en la final de la Europa League de la semana pasada, y el Cuti Romero, que tiene esa distensión del ligamento de la rodilla, que fue el 12 de abril. Eso sí, van a llegar al límite para el debut de Argentina. Yo creo que Leo va a estar un par de días antes listo, y el resto con distintos problemas, caso Nico González, que tiene un desgarro, Julián Álvarez, que tiene un esguince de tobillo izquierdo, Nico Paz, que tiene un golpe fuerte en la rodilla izquierda, todavía fue al banco suplente si no ingresó para el partido como en la última fecha de la Liga Italiana, el caso de Nahuel Molina, que también está desgarrado. Todos van a llegar para el debut bien, y
hasta alguno puede estar quizás para el segundo partido que Argentina juega con Islandia el 9 de junio. Así que este es el panorama de la selección mientras esperamos una lista que seguramente entre jueves y viernes se hará a conocer con los 26 que van a defender la corona en el próximo Mundial y van por el 4º título para nuestra historia. Bueno, buenos días para todos. Nos están escribiendo en YouTube, en nuestro canal. Gracias a los que nos están mirando en vivo. Jean Antonio te dice, las selecciones llegan muy agotadas al Mundial. Los amistosos se ven bien para que sea una práctica más. Claro, ¿Sí? es que todas las selecciones que juegan el Mundial van a jugar amistosos porque hay una doble fecha FIFA para que las selecciones disputen amistosos. Algunos lo van a hacer en Estados Unidos, otros lo van a hacer en otros lugares del mundo, pero sí, después se van a empezar porque el primer entrenamiento oficial, o sea, todas las selecciones que van a participar del Mundial, las 48, tienen que estar el 11 de junio en Estados Unidos en los búnkers que eligieron para entrenar. O sea, el 11 de junio se puede decir que oficialmente empieza el Mundial. Bien, excelente. El 10 de Mariano. junio, perdón. Excelente, Mariano. Tenemos mensajes, audios. Buen día. Lo de los octógonos es completamente inútil. Todo el mundo sabe lo que le hace bien, lo que le hace mal. Y en cuanto a la composición del alimento y eso en el paquete, está bien. Pongan el cuadradito, está en todos lados, está. Nada más que tan chiquito, hay que agrandarlo y listo. Pero no hacerle cambiar como hicieron en ese momento, cambiar toda la línea de empaque. Claro, ahí está muy bien la audiencia tratando de participar del debate de sí o no a los octógonos. Yo creo que los octógonos son como una especie de alerta, pero hay mucha gente que cuando quiere comprar un producto lo compra más allá de si tiene octógonos o no. ¿Vos, Mariano, elegís por octógonos? No, yo no. Por eso. Entonces, mucha gente, como él dice, sabe lo que le hace bien y lo que le hace mal, lo que tiene que consumir y lo que no. Y cuando quiere consumir algo que no debe por salud, lo hace igual. Sí, y el que tiene dudas, pero no está mal que lo tenga a vista para verlo, es lo que digo yo. Para la gente, me parece que está bien para la gente que lo necesita, y otros que no. Pero que lo necesita está bien que esté. Se ve que este es un tema que al público le interesa porque, por ejemplo, me dice, buenos días, grandes a los dos, out los octógonos. Hasta ahora todos los mensajes son que los octógonos se vayan. Claudio Soria, el octógono es una cosa totalmente al cohete porque se estandariza como el resto del mundo y listo. ¿Por qué no se estandariza como el resto del mundo? Es y lo listo? que hablamos antes. Que es lo que está buscando en este caso Cancillería, que los productos argentinos tengan un envase y un empaque que pueda ser colocado en cualquier góndola sin tener que hacer una edición especial para cada mercado. La idea es achicar los gastos. ¿Dónde estamos? Noticias que llegan cuando tienen que llegar. Vamos a escuchar a las voces de los protagonistas porque después de lo que ocurrió ayer en el TEDEM, muchos de los analistas políticos intentaron ver o analizar lo que se observaba de las imágenes, de los videos y de las fotos, qué está pasando dentro del gobierno. Sheila Bilker, que es analista política, estuvo en Ahora Play y dijo que Milei está perdiendo el control. Sin embargo, cuando analiza las encuestas ve que a pesar de las caídas de imagen e intención de voto, ya se ha recuperado de otras veces con mayor impacto, por lo que ella no da por perdido lo que está haciendo el gobierno en este momento. Nosotros ya vimos a este presidente, a este gobierno, caer abruptamente y recuperarse rápido. Lo vimos en 3 episodios. Esta es la 4ª caída. Bueno, si se repuso en 3, ¿por qué no se va a reponer en esta? Yo creo que igual en esta algo del orden de la confianza se quebró. Tiene una característica cualitativa distinta, pero distinta en un segmento. No sé si en todo. Sí creo que si esto se sostiene a largo plazo, se le va a complicar la política, porque empiezan a aparecer a lo que ya estamos viendo, que son los desafiantes. Que aparezcan desafiantes significa que empezás a perder como el control, y estamos viendo un presidente que está perdiendo el control en múltiples aspectos, no solo en términos de competencia electoral o desafío político. Creo que no pareciera que no puede ordenar la propia tropa. Bueno, la mirada de Viviani Sassi, que también es consultora política, ayer en la pantalla de La Nación, dijo lo contrario y además hizo una diferenciación entre lo que pasa en AMBA respecto del interior. Después tienes toda una catarata de provincias que empiezan a elegir gobernadores y los números yo te digo, para mí las noticias van a venir positivas del interior. La Libertad Avanza va a ganar en Neuquén, va a ganar en Tucumán, va a ganar en muchas provincias donde es muy competitiva por el crecimiento de la economía, los números que estás dando vos. Ella dijo que va a ganar por lo menos en 14 provincias de las 24, así que es un dato a tener en cuenta. Carlos Fara, también analista político, estuvo en La Voz del Interior en Córdoba y dijo que se necesita que la economía de la calle mejore para que el presidente reelija en 2027.
Y si efectivamente la economía de calle cobra dinamismo, ¿no? Consumo popular, tal cual vos estabas diciendo en esta introducción, definitivamente sí, el gobierno todavía tiene un tiempo largo, ¿no? Digo, todavía queda una eternidad como para establecer, digamos, un parámetro y después, bueno, siempre tener en cuenta que aun cuando un gobierno pueda llegar un poco desgastado a su próxima elección, también es absolutamente cierto que al final después cuentan cuáles son las alternativas, ¿no? Y entonces, aún con muchos problemas el gobierno de Milei, si las alternativas no son atractivas, por lo tanto puede, digamos, tener buenas expectativas, puede tener esperanza de una reelección. Después de esto apareció Fausto Espotorno, economista, en Ahora Play, y en una entrevista lo consultaron respecto de lo que pasó con el comercio internacional. Recuerden que la balanza energética dio positiva, explica el 50% de la balanza comercial internacional, y esta suba del comercio internacional para Fausto es un dato a tener en cuenta. Las carteras exportadas argentinas no crecen desde el 2007. O sea, habían hecho un desastre el tema de cantidades. La suba de exportaciones que tuvimos, los pedidos que suben a las exportaciones del pasado fueron todos por precio. Y hoy estamos viendo que por primera vez desde 2007 es posible que el 2026 cierre con suba en las cantidades exportadas, ¿no? Es muy probable que pase eso. Y es un cambio radical en el sector del comercio exterior. Es radical porque eso implica ya saltar un escalón que no veníamos pudiendo saltar desde hace casi 20 años. Y eso para mí es el dato que es un dato de largo plazo. ¿Querés ver un dato de largo plazo en el corto plazo? Es este. Bueno, ahí tenías a Fausto Espotorno haciendo un análisis de lo que puede pasar durante 2026 con el comercio. Daniel Herrero, que fue CEO de Toyota, hoy es CEO de Mercedes-Benz Argentina, le dio una entrevista a La Fábrica Podcast, que sale los domingos, y dijo que el mundo subestimó a China en cuanto al desarrollo y producción de autos eléctricos. ¿Para vos el mundo subestimó el sector automotriz a China? Yo creo que sí. Muy rápido el avance. Tenés ejemplos como marca BYD. Hace 4 años tenía el sueño de hacer 200.000 y hoy está casi 3 millones, apoyados por una política del Estado y subvención del Estado. Vas a tener que tener reglas de juego claras o de lo contrario vas a tener un solo productor en el mundo. Cada uno empieza de vuelta a ver cómo vas a competir contra eso. Yo creo que tenés herramientas como lo que puede ser la relación del cliente con la marca, vas a retenerlo o vas a lograr conseguir que ese cliente pague un premium. Bueno, ahí escucharon, es una persona que conoce mucho no solamente el mercado automotriz en la Argentina, sino también en el mundo. Hoy se está dedicando a la venta de vehículos utilitarios porque Mercedes-Benz en la Argentina se dedica a ese nicho, pero viene de vender autos sedán y autos pequeños y grandes en Toyota, o sea que conoce de qué habla. La empresa que él manejaba antes era japonesa, por ende conocía bien lo que estaba haciendo China y hoy le reconoce el valor a China de haber avanzado tan rápido respecto al resto de los mercados del mundo. Dicho esto, tenemos que seguir con el resto de la agenda del día porque hay tensión por la licitación en la hidrovía. No sé si te enteraste de este conflicto. No. La hidrovía Paraná-Paraguay genera inquietud geopolítica. ¿Por qué? Porque acá intervino Estados Unidos para vigilar que no haya una licitación con una empresa china. Y entonces, ¿por qué a Estados Unidos le preocupa qué pasa por la hidrovía? Porque es una de las arterias comerciales más transitadas del mundo. Por ahí circulan gran parte de la proteína vegetal que consume el planeta, por ejemplo la soja. Vos sabés que todas las toneladas de soja que circulan por ese canal fluvial son principalmente las que se exportan al mundo. Por el río Paraná. Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina, todo se concentra. Claro. Podemos competir incluso hasta con Estados Unidos en volumen. Bueno, la disputa de intereses entre China y Estados Unidos impacta en la soberanía argentina, la economía y la logística de otros países sudamericanos, y hay intereses de las empresas estatales chinas por controlar el dragado y las concesiones portuarias. Esto prendió las alarmas en Washington, por eso Jean Denul, que era una de las principales, primero fue la compañía que licitó durante mucho tiempo, se le termina la licitación, vuelve a licitar, sería una de las ganadoras. Ahora Jean Denul, que es belga, le está demostrando credenciales a Estados Unidos para que entiendan de qué va el negocio que va a agarrar. Y en la última semana, el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, invitó al CEO y a la cúpula
cúpula, el management de Yanda en Argentina para que le dé explicaciones sobre esta concesión. Así que hay un tironeo ahí entre China y Estados Unidos que le están reclamando al gobierno para que dé más explicaciones. Además tenemos el índice de confianza en el gobierno, que es diferente al índice de la semana pasada del índice de confianza en el consumidor. Acá las personas responden por 5 categorías que hablan sobre qué ven en el gobierno, si está haciendo bien o mal las cosas, y en mayo se registró una caída muy menor a las caídas anteriores. Había caído en los meses anteriores casi 5 consecutivos y se ubicó en casi 2 puntos, 1,6% abajo en abril, dice este dato, y es el 5º retroceso en lo que va del año. El informe que hace la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella tiene 5 componentes. 3 mostraron variación negativa en mayo, los otros 2 subieron. ¿Cuáles son las categorías? Y esto es importante. La capacidad del gobierno para resolver problemas cae casi en un 6%, teniendo en cuenta que estamos atravesando un trimestre de bisagra fundamental, que es que el gobierno tiene que resolver la macroeconomía para que en la micro las cosas se den vuelta y quienes no llegan a fin de mes empiecen a tener salarios reales positivos. Por otro lado, tenemos la preocupación por el interés general del gobierno en la sociedad. Eso cae 2,5 puntos. Eso también es un llamado de atención al gobierno, porque quiere decir que quienes son consultados por esta encuesta piensan que el gobierno no tiene la preocupación suficiente para entender los problemas de la gente. La honestidad disminuye 1,6%. Esto habla sobre los señalamientos de casos que no pueden explicar temas de corrupción o temas de falta de moral y ética. Y después tenemos 2 indicadores que están positivos. La evaluación general, que le da 3% arriba con 1,6 puntos totales, y la eficiencia alcanza al 0,5% arriba. El dato a tener en cuenta en este indicador, que fue lo que relevó Di Tella y lo que llamó la atención de los analistas, es que hay una brecha inmensa entre lo que pasa en AMBA y en el interior del país. En el interior, que son los que están viviendo la bonanza de la inversión en los sectores especiales o los sectores a los que está apuntando el RIGI, están viendo una economía que va a una velocidad diferente a la que va en los grandes urbes, en los alrededores, sobre todo del Gran Buenos Aires, del Gran Rosario, del Gran Córdoba, etcétera. Entonces, esas personas que ven una economía diferente es porque están sintiendo que el consumo va a otra velocidad, que sus salarios son mejores y que quizás se recuperaron frente a la inflación, y que son sectores dinámicos que probablemente demanden un montón de proveedores que no están dentro de esa industria. Por ejemplo, el caso más paradigmático es Neuquén y Vaca Muerta. O sea, el sector inmobiliario en Neuquén crece, el sector de servicios crece, el sector educativo y de la salud también crece, y crece también la demanda en entretenimiento. ¿Todo por qué? Porque hay más gente trabajando en Vaca Muerta que hace al menos 2 años atrás. 7 minutos para las 8 y ahora venimos con Romina Wiener porque tienen novedades. Romina. Sí, muchísimas demoras en Panamericana, entre 197 y 202, en acceso oeste a la altura de Castelar, Morón, Moreno, lo mismo en la autopista Buenos Aires-La Plata. Vos sabés que la visibilidad de conducción está reducida en todas estas autopistas que estamos contando de ingreso a la ciudad, incluida la autopista Richeri, con lo cual hay que transitar con mucha precaución, llevar las luces bajas encendidas y estar bien atentos a la conducción. Una General Paz muy lenta en sentido hacia Lugones, en diferentes sectores, en la zona de Liniers, Mataderos, Devoto, Saavedra, Núñez, todo en sentido hacia el Río de la Plata. Vos sabés que hubieron vuelos alternados, derivados hacia otros aeropuertos que tenían que descender en Ezeiza. 4 fueron a Aeroparque, 1 a Córdoba, y esto tiene que ver por el fenómeno climático, meteorológico de la niebla que está afectando la visibilidad. Además, el tren San Martín, el tren Belgrano Sur, en sus 2 ramales están operando con demoras por la niebla. También afectado el Roca por un incidente que hubo a la altura de Garli. Hoy, Juli, una mañana para transitar con mucha precaución, luces bajas encendidas, faros antinieblas y levantar la velocidad, o sea, llevar una velocidad precautoria, más baja. Excelente, Romy, gracias. Chau, chau. Now. El país más intenso del mundo, la bebida más intensa del mundo.
Fernet Branca, único. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Soy Juan Martín del Potro, deportista de alto rendimiento. Si algo aprendí a lo largo de mi carrera es que la buena salud es todo. Por eso le pongo la firma Sancor Salud, una cobertura de alto rendimiento. Hacé como yo y firmá vos también. Sancor Salud. La buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1137. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. La batería es Williard, mi batería es Williard. ¿Dónde estamos? Información para seguir el día. Now 97.9. Now 97.9.
¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos a todos. Muy buena mañana a las 8 en la República Argentina. Hola, Juli. Buen día. Bienvenido a la Argentina, Nos Paulino. sumamos a la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estamos, Marianito Almada? Todo bien, ¿qué cuentan? Enorme placer de reencontrarte. Gracias. Hola, Juanjo, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo están? Mirá qué Bien. colores. O sea, tiempo Parece que una no abejita. veía. Sí, Este acorde, este tono. me dijeron de Boca también. Con pero yo los rayados, nada de es fútbol. Es No, es negro. negro eso. Es Peñarol. Eso es Peñarol. Almirante Brown. ¿Es azul Almirante esto, Mariano? No, negro. Eso Yo es lo veo negro. Negro y amarillo. No estás viendo bien. Yo lo veo ¿Tenés azul, anteojo? ¿Sí? ¿Azul qué? Yo lo veo un poco azul. Bueno, De azul no tiene nada, te juro que no A tiene vos viniste nada. convencido que estabas de Boca. No, pensé que era azul. No importa, Les está queda bien. unas ganas de discutirle a todos, pero me parece que ya ¿Sabes recién qué? nos conocemos con Mariano, me parece una barbaridad. Pero para mí es azul. Que queda simpático de todas maneras, queda acorde a los colores de Nau, está muy Claro, bien. está muy bien. Claro. Estás Viniste a engamado. tono. Vino a tono. Engamado sería la definición. Bueno, tuve que correr la niebla para entrar. Es tremendo en el conurbano la niebla que hay a esta hora. Temperaturas en Mar del Plata, la que dejé ayer. ¿Cuál? 1 grado 2 décimas de sensación térmica. Por eso volviste, ¿no? N6 a 3 grados de sensación térmica. No se nota tanto en la ciudad, definitivamente, Claro. pero hay lugares. La niebla ya ayer hizo de las suyas por la mañana bien temprano, también por la tarde-noche. El regreso a casa de muchos, los que volvieron tarde, no fue mi caso, definitivamente fue bastante complejo, porque ya la neblina, la niebla a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, estaba muy abajo y por lo tanto perturbaba bastante el tránsito. De hecho, ayer contamos que habían cortado por la intensa niebla el Zárate de Brazo Largo, ¿te acordás? Correcto. Ahí sobre el río Paraná. Bueno, efectivamente, hoy es un día en el que hay que manejar con mucha prudencia si uno está en el conurbano y demás. El frío que efectivamente sienten muchos tiene que ver con lo que marcaba en particular Ezequiel Marcus, y va a repetir en un ratito, con esta cosa que estamos observando en buena parte de la geografía argentina. Yo creo que más temprano que tarde el invierno va a decir golpear la puerta. Claro. Che, es mi tiempo, tengo que entrar. Déjeme pasar. Exacto, Claro. déjenme pasar que quiero entrar. Y eso es en un mes, está a la vuelta de la Sí. esquina. Nos vamos a adentrar en el capítulo de este invierno, que hay que ver si viene con niño, sin niño, si viene con muchas o pocas precipitaciones. Mira, si viene con niños es un problema por la humedad, porque se entre siente otras mucho más cosas. el frío. Claro, correcto. Bueno, muchos temas en el día de hoy con la etapa final del fútbol antes del Mundial, que tiene que ver con los desenlaces de las copas. Te escuchaba, Marianito, muy atentamente, así que hay mucha expectativa en términos de Libertadores y de copas sudamericanas, particularmente además después de un fin de semana que dejó todo lo que ustedes ya conocen en el torneo local, la despedida de Costas, pero básicamente en términos de la Libertadores, Boca se jugó una parada no fácil, no Tremenda. sencilla. Tiene que ganar o ganar Sí. frente a Católica. El jueves, exactamente, sí. Será casi el partido para Boca. Es el partido. De este semestre. Es el del año, te diría. Bueno, Boca se juega a seguir en competencias internacionales, por eso. Y sobre todo quiere seguir en Libertadores. Claro, con un plantel que hay que ver si se refuerza o no, porque Dybala parece que lo quiere la Roma y se la quiere Sí, quedar. se y quiere el, el técnico dijo Que ya habló con él para que renueve. Con lo cual aventa las suspicacias de Oriana Sabatini en la Argentina, con esta idea de que venía a jugar a Boca, de que tenía ganas. O sea que no estás viendo a Dybala jugando en Boca. No, la verdad que Pobre no. Después de Catania escuchar fue. al técnico de la Roma, que dijo que habló con él y lo casi lo convenció. tiene cerrado, y también aumentan los rumores de un malestar entre Juan Román Riquelme y Leandro Paredes, que está instalado desde ya bastante tiempo. Eso y que, sería letal, ¿no? Y puede ser que Paredes le haya dicho a Dybala, mirá que yo capaz me voy, así que no vengas. Así que son especulaciones. Para Boca que se vaya el mejor de No, todos. sí, un golpazo. Es un golpazo. Es un porque golpazo. hasta acá Paredes le había dado a Boca una impronta y una, yo diría, presencia y un dominio de la pelota y un liderazgo puertas adentro en la cancha que Boca no tenía. Y No, creo que para fue nada. el artífice necesario de esta reconstrucción parcial que ha tenido Boca. Sin dudas, y me parece que mucho va a depender de lo que pase el jueves con el futuro de Leandro Paredes, si Boca sí o no en la Copa Libertadores. Me dejó un poco más tranquilo lo que dijiste de Messi, porque ayer Juan Sí. Pablo estaba Sí, con la duda de nos decir, mató. mira, si Messi no se siente bien, no juega el Mundial. Y por supuesto que en términos económicos, yo creo que esa chance es 99 a 1 en contra, por todo lo que implica Messi en un país donde importa la plata primero y fundamentalmente, Claro. y donde es un culto de el capitalismo y los negocios, que es Estados Unidos, por lo cual Messi está en Estados Unidos, tiene ya un estadio con su nombre, ha hecho multiplicidad de negocios en su alrededor y ha ido a un fútbol básicamente que le ha provisto del cobijo necesario para que se sienta cómodo y básicamente de los negocios que pudo tejer en esta faceta que él en tránsito ya está gestando, que es la faceta del Messi empresario, que empezó antes
antes de dejar de jugar al fútbol. ¿Está Exactamente, bien? empezó en España. Eso, correcto. En realidad empezó en Rosario, con edificios enteros que ha construido él. Siguió en España con las cuestiones hoteleras, ahora el club que compró en España y sigue con inversiones inmobiliarias en Miami. Y que es un lugar en donde le sienta aparentemente bien, Muy donde cómodo, tiene una está. casa muy grande, el propio padre Jorge Messi, que, bueno, el lío después, por supuesto, hizo lo suyo. Bueno, en fin, pero ¿vos crees que llega? Yo creo que llega para el debut, sí. Igual no deja de ser una alerta, ¿no? Que haya tenido este problema muscular, que después vamos a ampliar, porque no está claro el tema. Entre el parte médico que da el Inter Miami, que habla de una sobrecarga, y lo que dicen del seno del entorno del jugador y la selección argentina, que ya hablan de una distensión, que son dos cosas diferentes. Sí, es cierto, que son menores. Hoy tenemos que saludar a quién, querido Juanjito. A los visitadores médicos. No, es el día de los visitadores ¿en serio? El día del visitador médico, impulsado por el doctor Ramón Carrillo, quien fue considerado el padre de la salud pública en la Argentina. Esto es del año 1947, primer ministro de Salud de la Nación. Correcto, es Juan Domingo Perón, correcto, cuando hace el Ministerio de Salud. O sea que tenemos el Día de los Visitadores Médicos. Claro. Hay muchos más de los que uno cree, ¿eh? Sí, claro. Y es un área, es un rubro que ha crecido mucho en los últimos años. Hablando de eso, hay que ver si el gobierno logra validar el impulso que quiere de los medicamentos sin receta, poder venderlos en góndolas de super y hipermercados, por ¿Vos ejemplo. qué pensás de eso? No tengo tan claro, porque hay países que lo usan y hay otros que no. Yo lo pienso desde la usuaria. Que a mí me sirve que un medicamento de venta libre me lo expendan en un lugar. Claramente tiene que ser un comercio formal, pero que me lo expendan en un lugar donde yo lo pueda comprar a cualquier hora. Es cierto que también hoy en un kiosco conseguís muchas veces. Bueno, pero eso no es formal. No, porque claro, a veces por te eso dan digo. ¿viste? El aspirinete y te dan un blister. Por eso. Yo tiendo a pensar también como vos, de manera favorable en el inicio. Hay que ver, las farmacias van a poner el grito en el cielo, obvio. no hay duda, pero van a seguir teniendo el monopolio como corresponde de algo que tiene que ver más con lo sanitario y con la salud, que es todos aquellos tratamientos oncológicos, los medicamentos expedidos bajo receta, en todos los casos. Ya estaríamos solo hablando para medicamentos de venta libre, que por supuesto las góndolas de las farmacias ocupan un buen espacio. Mucho. Son todos aquellos productos que están a la vista del público, porque justamente los otros no los podés tocar, no los podés ver, no te los podés llevar, porque bajo receta los pedís al farmacéutico. Es más, hay algunos, te digo más, hay algunos de venta libre, yo algunos consumo, que tengo que pedirlos en mostrador, incluso en la farmacia de cadena que tienen estos otros medicamentos en góndola, porque consideran que tienen componentes que son un poco más adictivos. Es que ahí está la discusión centralmente basada en que vos todos los elementos naturales, todas estas cosas que vos puedas comprar. Tomás unas gotitas para que te caiga mejor la comida. El chía, algunas cosas vinculadas a componentes naturales de distintos complejos vitamínicos, etcétera. Sí. Eso es una cosa. Otra cosa es cuando vos tenés algunos componentes en esos medicamentos que son de venta libre que pueden eventualmente generar contraindicaciones en determinados pacientes. Exacto. Por ejemplo, bueno, es una buena nota, miren, planteado así, porque la verdad es que hablemos sin saber tampoco, ¿no? Bueno, pero estabas sabiendo vos estabas en sabiendo. mi bloque, así que dale No, tenés razón, yo estoy entrando en tu área, digamos, correcto, no, te lo vamos a dejar ahora. Pero es un lindo tema, ¿no? Para con algún especialista contar algún detalle y demás. Hay demoras en todos los accesos, Romina Wiener es prioridad en cuanto esté, querido Joaquín, equipo de producción, pongámosla, porque hay múltiples choques, demoras, es un martes muy cargado después de un fin de semana largo y evidentemente va a haber complicaciones aquí y allá. Así que Romina va a ser prioridad por la niebla, además que también juega su papel con la baja visibilidad, amén de que ha sido tan intensa que en muchos lugares parece que llovió, inclusive. Está la calzada resbaladiza, etcétera, con lo cual no frenás del mismo modo. No. Y las imágenes aéreas que vemos en los monitores y demás están marcando que esa neblina está marcando a fuego el arranque de este día, en este martes que estamos comenzando juntos a transitarlo periodísticamente hablando. Bueno, 8 y 8 ya en todo el país. ¿Quieren saber dónde estamos más o menos? Más o menos. Estamos en un contexto que tiene al menos 4 o 5 aristas muy relevantes. Uno es todo lo que quedó atrás tras el Te Deum, que no es poca cosa porque tiene componentes de la religiosidad, tiene componentes vinculados a el Día Patrio propiamente dicho, tiene componentes políticos y tiene algunos componentes también vinculados a un aspecto que colateralmente se introdujo, atravesó el Día de la Patria, que es la famosa nueva encíclica del Papa León XIV, donde pide regular la inteligencia artificial, condena las guerras justas, no hay guerras justas, dijo el Papa, entre otras cuestiones, y habló respecto a la necesidad imperiosa de que el humano esté por encima de la IA, es decir, por encima de aquello que eventualmente después condicione al propio ser humano. Es un tema recontra apasionante, la primera encíclica papal a propósito del 135 aniversario de Rerum Novarum, que fue la primer gran encíclica sobre estos temas de la Iglesia y que me parece muy
ilustrativa respecto a uno de los debates centrales que tiene el mundo por todo el impacto que dicen los especialistas la inteligencia artificial nos va a dar a la humanidad, más allá incluso de todos los que hemos asistido, lo que hemos vivenciado en los últimos tiempos y en la modernidad. Nunca antes el mundo estuvo frente a una transformación tamaña como la que la IA va a producir, y en ese contexto es que esta encíclica yo creo que es de lectura obligatoria. No es para que todo el mundo coincida, asienta, sino para que valide sus convicciones o para que tome en cuenta aspectos que no están sobre la mesa habitualmente, desde este espíritu tecnocrático, hedonista, solo vinculado al rey del dinero, que muchas veces se hablan aquí y allá en cualquier lugar del mundo. Así que yo creo que efectivamente eso marcó también el 25 de mayo. Aquí en términos domésticos está lo obvio. Una iglesia que advierte en el Te Deum por el desmembramiento de la sociedad. Un arzobispo porteño, García Corba, que fue duro, que clamó por la búsqueda de consensos y diálogo. Llamó a dejar de arengar la polarización. Pidió el diálogo en un momento no menor, digamos, donde por caso el presidente había dejado de invitar a la vicepresidenta el Te Deum del 25 de mayo, o sea, atentando contra normas muy elementales de la institucionalidad, guste o no guste, digamos. Y en un contexto donde el gobierno hizo un culto a la idea de la, yo diría, unidad, todo extraordinariamente forzado, como quedó evidenciado ayer a través de las redes sociales, y con un armado otra vez en el territorio digital de Santiago Caputo y lo suyo de la Fuerza del Cielo, extraordinario, que muestra que la capacidad está intacta de generar y construir narrativa y demás, con un Santiago Caputo omnipresente ayer, saludando a Lule Menem, hablando con Manuel Adorni, vestido al estilo Peaky Blinders, serie que a él le fascina, que por otra parte, véanla, es muy descriptivo del clima de época, por lo que implican los Peaky Blinders, por cómo ellos construyeron el poder y cómo lo hicieron. Estamos hablando de alguien que fue un exitoso en lo suyo, bajo el cobijo y la tutela de lo legal, sino exactamente lo opuesto. Bueno, esa omnipresencia de un Santiago Caputo, que además en las redes hasta destratan a Santiago Oría, porque también tenía un sobre todo parecido al de Santiago Caputo, pero bastante más desarreglado, claro, ¿no? Y Santiago Caputo aparecía casi como impecable, con que él tiene una ese estilo, estirpe claro, muy difícil. Apareció con boina, con cigarrillo, tiró el cigarrillo antes de entrar a la iglesia. Todo lo que está bien en términos comunicacionales. La verdad, Yapó definitivamente marca que hay un distintivo descomunal allí. Dicho esto, después viene todo lo otro. Lo incluyeron en la reunión de gabinete, también estuvo Patricia Bullrich, hubo especulaciones, lo contamos acá, de que no iba a participar nadie, solo los ministros, para evitar ese roce. Bueno, eso no ocurrió. Hoy hay reunión de mesa política a las 11 de la mañana. Hay que ver si así los trapitos se lavan puertas adentro o no, como dijo Martín Menem. Si hay alguna apreciación al respecto. Ayer fue todo muy protocolar, el presidente habló, cada uno dice lo suyo. No son reuniones interactivas, el gabinete no opina sobre temas del otro, nadie discute, nadie, por supuesto, contradice al presidente. Por lo tanto, todo es bastante protocolar y no más que eso, digamos. Todas las decisiones se toman en otro lugar, no en las reuniones de gabinete, como habitualmente ocurre en los países, donde cuando se reúne el comité de ministros discuten, pelean, levantan las manos, contradicen algunas decisiones, ponen observaciones, establecen contrapuntos. Bueno, todo eso no pasa justamente en particular en este gobierno, donde finalmente se habla mucho de liberalismo, pero se aplaca todo aquel que piensa algo distinto. De hecho, eyectaron de la ONU por caso a la hija de Domingo Cavallo por los cuestionamientos en público del padre. O sea, por lo que dijo el padre echaron a la hija. O por el voto de la mujer echaron a Giordano, el titular de ANSES, en el Congreso. O sea, no es un gobierno que... Es más, todas las especulaciones de este fin de semana, estos días, son respecto a Patricia Bullrich, que va a pasar con ella y cuán cerca va a estar de esta toma de decisiones, y si se va a seguir participando de estas reuniones o no, respecto a que probablemente fue la que filtró, dicen en el gobierno, la última reunión de gabinete. De hecho, ayer algunos sostienen que Karina Milei obturó que entre a la catedral en alineamiento con todo el resto del gobierno, y finalmente entonces entró en otro momento. Bueno, más allá de todo esto, aparece una foto en tapa esta mañana, tanto en Clarín como en Nación, que habla de la idea de reconstruir el Triángulo de Hierro por parte de Milei, que no laudó la diferencia, que efectivamente quiere homogeneizar, con Karina Milei a su lado y atrás la imagen omnipresente de Santiago Caputo. Véanla,
pasen por algún diario, por algún puesto de diarios, observen, y si no, búsquenlo en internet. Es muy interesante. Esa foto yo creo que es todo lo descriptiva que algunos podrían imaginar. ¿Cuánto hay de la reconstrucción del Triángulo de Hierro? No lo sé. Pero que hay un Santiago Caputo más empoderado que la semana pasada, no hay duda. Y eventualmente hay alguien que probablemente obturó algo que podría haber ocurrido, que es la idea por parte de Karina Milei de que el reemplazo de Adorni solo sea una potestad, facultad exclusiva de Karina Milei en términos de la elección, de quién va a ser ese nuevo jefe de gabinete. Que por supuesto es una decisión que toma el presidente, y que hasta acá Karina Milei tuvo omnipresencia sobre todos los nombramientos, en particular después del 26 de octubre, no hay duda. Tal vez algo cambió a propósito de la caída en desgracia de Adorni, que hasta podría ser llamado indagatoria en las próximas horas, y efectivamente lo que está pasando en torno a Martín Menem y este blanqueamiento de la interna explicitada por Santiago Caputo hace exactamente una semana atrás. Esta es la imagen que, para los que están en la pantalla de el canal 85 de Cablevisión o nos siguen por YouTube, la imagen de la foto de tapa, efectivamente, que eligen esta y otras, que fueron extraídas de cuando están en el balcón saludando, tanto el presidente como su hermana y efectivamente Santiago Caputo por detrás. Bueno, así que yo creo que ahí tenemos un componente no menor. Las críticas de la Iglesia, lo que pasó en términos políticos y todos sus derivados, y las cuestiones de la política en sí, que versan sobre que esta semana va a intentar el gobierno mantener impulso político a través de probablemente plantear otras iniciativas a las que planteó el viernes. El viernes planteó una serie de iniciativas a Adorni por un tuit, ya ni siquiera en conferencia de prensa. A Adorni le está costando no solo ya hablar con los periodistas, sino hablar con los propios. Entonces, claro, está muy recluido en sus temas y por lo tanto en el ámbito donde nadie interpela, que es el de las redes sociales. Y ayer, con tanta exposición del gobierno, no se lo ve. Se lo ve casi... Se lo ve parte de la comitiva, pero no destaca. ¿Cómo se lo veía antes? No tiene la hipercentralidad de antes, ni mucho menos. Exactamente. Bueno, más allá de esto, después sí vienen otros aspectos, otros temas. El gobierno le va a pagar la deuda al Fondo Monetario, aparece con créditos con bancos privados. Aparentemente eso es lo que ha logrado ya gestar. Venía hablando, pero ya es más oficial el propio Luis Caputo, así que Juli en un ratito me vas a contar no detalles. Al fondo, a los bonistas. A los bonistas, perdón. A los bonistas, sí. 4.000 millones. Sí, lo que está consiguiendo. ¿Te acordás que nosotros recibimos colaterales? Después te lo cuento, pero la idea es que bancos te acerquen dinero, una tasa más baja, para vos tenés cubiertos los vencimientos de julio del 9, que es con un grupo de bonistas, y después tenés enero y julio del año que viene para tener toda la gestión cerrada. Está muy bien lo que marcás. En el medio sí lo que aparece del fondo son todas las minutas, las objeciones, después del acuerdo que destrabó los $1.000 millones y todas las observaciones que le hace a la Argentina, que no son pocas. Sí. Entre otras le dice, está midiendo la inflación con una canasta tan vieja que el dato es bastante sepia, como te gusta decir, a vos me gustó la palabra. Claro, porque tiene 22 años esa canasta de consumo donde no incluye prácticamente los servicios, que hoy tienen un peso en nuestra vida absolutamente muy superador. Por eso el gobierno quería hacer este cambio, por eso lo había notificado, quería empezarlo a partir de enero, lo dio de baja en enero mismo, se eyectó, mejor dicho, se fue en ese contexto el ex titular del INDEC, Marco Lavagna, tema no menor, y el gobierno sigue publicando una inflación que tiene una canasta de 22 años antigua. La canasta nueva era de 2017-2018. En general los países utilizan canastas de 10 años atrás, donde entraban, entre otras cuestiones, los gastos que uno hace en mascotas. Ha crecido a todas luces este segmento, con veterinarias aquí y allá. Las tarifas, Internet. O sea, no está Internet. No te miden Internet, te miden una ponderación absolutamente nimia. Claro. Hoy no hay nadie que no pague Internet y telefonía celular. Claro, que no tenga más peso en su canasta el servicio de telecomunicaciones que otros servicios que dejó de lado. Correcto. Con lo cual, ahí uno entiende algunas cosas. El gobierno entendió que los precios de estos servicios seguían ajustando porque había que terminar de ajustar precios relativos. Por ejemplo, los servicios de muchos hogares, luz, gas, agua. De hecho, acaba de votar una ley para recortar subsidios en buena parte de la geografía argentina, 14 provincias que tenían el pago de la tarifa de gas con subsidio entre el 30 y el 50%. Eso va a generar un impacto mayor, pero la canasta que mide la inflación va a recoger solo muy parcialmente ese aumento, que con la nueva canasta lo hubiera recogido mayormente. Entonces el 3,4 hubiera sido 3,7 y el 2,9 hubiera sido 3,2. Es nimio, pero no tanto.
¿Se entiende? Porque hasta acá casi no había una diferencia hasta enero-febrero. Y empezó a gestarse en marzo-abril en los indicadores de inflación que hemos observado y en consecuencia hasta el fondo mismo reclama que eso se ejecute. Más allá de otras cuestiones para que el ancla fiscal sea más sólida, como por caso la idea de una reforma tributaria que el gobierno se compromete a presentar antes de fin de año, fue lo último en términos de reforma, no lo primero. Los empresarios le dijeron siempre al gobierno, haga primero la reforma, permítanos competir y después abra la economía. Primero abrió la economía y 2 años y medio después, 3, va a presentar recién la reforma tributaria que eventualmente podrá ser eficaz recién el año próximo o estar en práctica. O sea, 3 años y medio después de un proceso que efectivamente puso a muchos a competir en condiciones muy desiguales, con una carga impositiva absolutamente opuesta a la que tienen muchos de los competidores. Un costo de logística mucho más alto y un costo además argentino muy superior. Bueno, más allá de eso también le pidió una reforma previsional. El gobierno dice, no, eso es para la reelección. Recuerden que también el presidente eyectó a Mariano de los Heros, titular de ANSES, porque osó decir en una entrevista que la reforma previsional estaba siendo trabajada por el gobierno. Y entonces dijo, no, yo los tiempos los marco yo y cuándo se va a discutir los marco yo. Bueno, el presidente quería, en esto siempre lo dijo, hacer la reforma previsional recién el primer año de su reelección eventualmente. Y básicamente porque es muy impopular, porque probablemente el presidente plantee, miren, la edad jubilatoria va a ser a los 70 para todos, no a los 60 y 65. 60 las mujeres, 65 los hombres. Ya es un tema que genera mucho debate. Segundo, va a proponer probablemente algún sistema diferente al que se tiene de solidaridad. Probablemente busque la idea de reeditar las AFJP o de privatizar las jubilaciones, entre comillas. ¿Se entiende? Entonces, esa polémica el gobierno dijo, no, yo voy a librar determinadas batallas, pero esta no. Esta la vamos a dejar para después. Bueno, más allá de todo eso, después, hoy tenemos una reedición de un capítulo más en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Declaran personas muy importantes, entre ellos el cirujano que le practicó la última intervención quirúrgica a Maradona una semana antes de su deceso. Mientras tanto, también vamos a tener mucha expectativa puesta en los mercados, en lo que pasa con los bonos y demás, porque efectivamente, mientras todo el mundo pensaba que íbamos camino sin más a un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, Estados Unidos atacó objetivos iraníes, dice en legítima defensa, en plenas negociaciones de paz. O sea, volvió a recrudecer el conflicto en Medio Oriente mientras todo el mundo daba cuenta de que íbamos camino a un acuerdo más duradero. Obviamente Irán dijo que todo esto pone en peligro el alto al fuego. Irán dice que derribó un dron de los Estados Unidos, disparó contra un F-35 por violar su espacio aéreo. O sea, estamos en una mañana donde hay turbulencias, tal vez sean los últimos coletazos de una negociación que termine arribando en algo próspero en las próximas horas. No lo sabemos. Los activos congelados a Irán parecería ser el último gran escollo en una negociación que gana velocidad. Eso dicen varios medios internacionales por estos tiempos, por estas horas. Todo el resto de los planteos iraníes aparentemente serían concedidos. Trump ha dicho públicamente, lo cual me cuesta entenderlo que así sea, que Irán le va a dar todo el uranio enriquecido. Sí, lo dijo ayer. Yo creo que eso me parece que es fruto de la negociación. Es como esta frase de voy a terminar con una civilización completa. Trump, mientras tanto, sí exigió a los países del Golfo, Pakistán, Turquía, Egipto, que normalicen relaciones con Israel como parte de este acuerdo de paz, porque efectivamente el desaire de Israel es mayúsculo, Netanyahu está muy incómodo, muy inquieto, va camino a una elección y efectivamente no ha tenido éxito en la guerra y en la avanzada contra Irán, porque probablemente Irán tenga condiciones muy parecidas, similares o mejores a los de los acuerdos del 2015, que era justamente lo que el presidente quería cambiar, Trump. Y el presidente iraní, mientras tanto, ha ordenado restablecer el acceso a Internet global en Irán, tras casi 3 meses de apagón digital, desde el inicio de la guerra, allá por el 28 de febrero. Parece que fue ayer, empezó el 28 de febrero. Sí. Ya o sea, 3 meses. Sí. Estamos llegando a los 90 días. 28 de febrero. 28. Sí. Era una guerra que duraba 4 semanas máximo, dijo Trump. Bueno, terminó durando 12, 3 veces más. Si es que termina, porque por ahora tampoco lo tenemos claro. Bueno, así las cosas. Ayer hubo una reunión de Xi Jinping que recibió en Pekín al presidente de Pakistán, que es uno de los negociadores en esta materia. Y en lejano oriente, no Medio Oriente, Corea del Norte ha lanzado un proyectil no identificado hacia el Mar Amarillo. El lanzamiento norcoreano de hoy se produjo tras los informes de que el presidente chino Xi Jinping podría visitar Corea del Norte esta misma semana. En la previa demostró su poderío militar. El presidente chino vendría
iría después de reunirse con sus pares de Serbia y Pakistán en las últimas 24 horas, porque además del presidente de Pakistán también recibió al presidente de Serbia. Y es más, una cosa muy interesante, por primera vez China tiene más mayores, hablando de China, más mayores, miren qué dato que leí esta mañana en los diarios chinos, más mayores de 65 años que niños. Claro, lo que está pasando con Japón. Por primera vez en la historia, Claro. pero le pasa a China, que era una población que no tenía tanta prolongación en la edad de vida, tanta Correcto. expectativa de vida, que tenía muchos chicos. Y que por eso tenía casi una explosión demográfica y un control demográfico. Claro, puso ahora- control de natalidad y ahora se encuentra con este problema. El gobierno, por lo tanto, ¿qué está haciendo? Multiplicando subsidios, está ayudando al matrimonio en China, te impulsan prácticamente para que te cases, digamos. Mirá. Bueno, hay que hacerlo, ¿no? Porque no ¿Qué es fácil cosa? la tarea. Ah. Impulsar Ah. a alguien a que se... Case, claro. Sí, eso. Hay que darle Si hay plata. amor, todo pasa. Esa es la única institución, los que están quieren salir, los que no están quieren entrar. Los que están quieren salir, los que Eso no es están verdad. quieren entrar. Es Es una verdad. institución, es cierto, que es Es un oxímoron. un oxímoron. Exacto. Pará, que hay gente que está casada felizmente. Es más, me gustaría que digan cuánto hace que están casados los que nos escuchan Ay, mirá qué o lindo. quiénes se casaron de los que nos escuchan. Bueno. Por ahí no tenemos gente que se haya casado también. Algunos No sé. matrimonios terminan bien y otros duran toda la vida. Exacto, correcto. Claro. Eso siempre es la frase del millón. Bueno, pero lo cierto es que está multiplicando subsidios, ayudando al matrimonio y lanzando nuevas políticas para fomentar la maternidad. Todo eso lo está haciendo China porque, insisto, por primera vez en la historia tiene más mayores de 65 años que niños. 8:26 en todo el país. Buena manera de arrancar este martes 26 de mayo de este 2026.